Estamos en una noche estrellada, sin luna. Hace 30.000 años, un grupo de humanos que aún no saben nombrarse a sí mismos como tales, se reúnen alrededor del fuego. Las sombras danzan en las paredes de la cueva. La abuela comienza a narrar. Habla de espíritus, de caza, de héroes. Sus manos dibujan las escenas en el aire. Estos humanos primitivos jamás podrían imaginar que 300 siglos después otra familia se reuniría con la misma atención reverencial, solo que ahora alrededor del resplandor azul de una pantalla. El fuego sería electrónico, pero el hambre por las historias sería la misma. Yo soy Elisa Queijeiro y hoy en eCultura haremos un recorrido por la historia de la televisión, la de México y la del mundo. No vamos a hablar de tecnología, sino de historias, de nuestra sed insaciable por los relatos, de cómo la forma de narrar estas historias ha ido cambiando, pero seguimos siendo los mismos seres curiosos y deseosos de narraciones. Este podcast llega a ti gracias a Actinver, acompañándote a construir las grandes historias de tu vida. La televisión ha sido más que un electrodoméstico. Ha sido fuego en la cueva moderna, altar familiar, ventana y espejo. En ella hemos visto nuestros sueños y pesadillas. Hemos llorado con personajes que se sintieron como familia y hemos sido testigos de la vida y el mundo que se desarrolla frente a nuestros ojos. Vamos a conocer hoy la historia de la caja mágica que transformó nuestros hogares, nuestros tiempos, nuestra forma de pensar y entender las historias. Hablemos primero del antecedente más importante de la televisión, así es. Estoy hablando de la radio, como ese susurro en la oscuridad, con ella las radionovelas. Eran voces que dibujaban mundos enteros. En Latinoamérica, a finales de los años 40, las calles se vaciaban cuando sonaba la radionovela cubana El Derecho de Nacer. ¿La señorita María Teresa del Portal va a ser madre? No. Pero la radio también hacía reír. En esos mismos años, millones se reunían para escuchar Tres Patines en la Tremenda Corte. Su humor caribeño, sus enredos sin lógica y ese señor juez, que ya era parte de la cultura popular, entraban en los hogares como un respiro cotidiano. Así la radio acompañaba el día a día, pero también elevaba la imaginación a un mundo paralelo. A través del oído, las imágenes se creaban en la mente del radioescucha, el apego, el amor o el odio por los personajes que crecían en las emociones de todos, las carcajadas y vaya, hasta el miedo. Y es que antes de que la televisión reclamara su trono, la radio ya había mostrado su poder absoluto. En 1938, en Estados Unidos, el joven Orson Welles transmitió La Guerra de los Mundos como si fuera un noticiero real. Aquella noche, miles creyeron que los extraterrestres habían aterrizado. El pánico nacional probó algo revelador. Una voz detrás del parlante podía mover a un país entero. Y en México, mientras el mundo se recuperaba del susto marciano, la imaginación colectiva vibraba con historias que hoy son leyenda. Calimán, el hombre increíble que conquistó generaciones desde la XCW. Y Chucho el Roto revivió en la radio como un héroe moderno. Eran mundos donde los sonidos eran puertas y cada episodio un ritual compartido. La radio construyó una comunidad, hábito y compañía. Fue la primera gran pantalla, solo que invisible. Y entonces llegó ella, la televisión, tímida al principio. Era agosto de 1950, en blanco y negro, con horarios limitados. Una intrusa en el hogar que, sin saberlo, se convertiría en el centro de la casa. Senda Prohibida, con Silvia Derbez, fue la primera telenovela mexicana. Una historia de amor prohibido que revolucionó la forma en que nos veíamos a nosotros mismos. De pronto los mexicanos podíamos vernos en la pantalla, nuestros rostros, nuestros amores y tragedias. Las familias reorganizaron sus muebles dentro de las casas. El sillón ya no miraba hacia la ventana o hacia la gente, miraba hacia la pantalla. La arquitectura del hogar cambió y con ella la arquitectura de nuestras emociones. Si la radio nos había dado voz, la televisión nos dio rostro. Y México se convirtió en exportador de emociones. Las telenovelas mexicanas sí
conquistaron el mundo. Desde Moscú hasta Manila, desde Santiago hasta Estambul, el melodrama mexicano se volvió lenguaje universal. ¿Cómo olvidar a Catalina Krill con su parche negro en el ojo en Cuna de Lobos, que generó récords de audiencia? El último capítulo paralizó al país, calles vacías, cenas adelantadas, 73 puntos de rating, una comunión nacional frente a la pantalla. Nada de tiempo, insecto miserable. Pero no solo era drama y lágrimas. La risa también unía al país, con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que creó este universo de personajes paralelos que conquistaron a toda Latinoamérica. Y los domingos tenían su propio ritual. Chabelo por las mañanas, seguido de Odisea Burbujas. Odisea Burbujas, un programa de fantásticas aventuras en el tiempo. Y por la noche Raúl Velasco en Siempre en Domingo. Bienvenido Camilo. Pero regresando a la telenovela mexicana, no solo era entretenimiento, era una especie de educación sentimental. Nos enseñó por qué llorar, cómo amar, a odiar o a esperar. Construyó un código moral a través de sus heroínas sufridas y sus villanas inolvidables. Televisa edificó un reino a través de estos valores tradicionales, donde el amor verdadero siempre triunfaba. La pobreza virtuosa vencía sobre la riqueza corrompida. Era un mundo maniqueo donde los buenos eran recompensados y los malos castigados. Dentro de esta maquinaria perfecta, hubo historias que tocaron una fibra muy especial, como Mundo de Juguete. Era 1974 y durante más de 1000 capítulos llenó las casas de ternura. Ahí estaba Sara García, la eterna Nana Tomasita, protectora y sabia, con la pequeña Graciela Mauri como Cristina Salinas, la niña que veía el mundo con asombro construyendo un imaginario donde la inocencia todavía era posible. México entero creció con ellas, así como con Chispita, en 1982 con una Lucerito que se volvió un fenómeno. Melodramas familiares que respiraban dulzura, casi miel, y que formaron generaciones completas de televidentes leales. Unos años más tarde, estalló la juventud. Yo no sé. Con Quinceañera, una telenovela que rompió la burbuja rosa. Se atrevió a hablar de lo que nadie esperaba en un horario familiar: violencia, pandillas, drogas, identidad, el amor adolescente bajo presión. Adela Noriega y Thalía no solo protagonizaron una historia, abrieron un antes y un después en la ficción juvenil. Desde fuera llegó la venezolana Topacio, recordándonos que el melodrama latino era un idioma compartido. El país vivía alimentado por estos dramas tradicionales: la mujer sufrida, el amor imposible y el destino trágico. Eran fórmulas que funcionaban, fórmulas que se repetían, hasta que a finales de los 90 algo se quebró. El público sí estaba lista para una narrativa más adulta, más honesta, más valiente, y lo recibió con mirada de mujer. Era 1997 y Televisión Azteca, con la enorme actriz Angélica Aragón al frente de esta telenovela, dijo lo que en la pantalla nunca había dicho: que una mujer madura podía ser protagonista, enamorarse, desear y equivocarse, tener una historia propia. No solo compitió con Televisa, la cimbró, le robó la conversación, el prestigio, la audiencia. Fue un parteaguas, el inicio de una televisión mexicana distinta, más humana, más femenina, más real. Entre tú y yo no hay nada personal. Y le siguió Nada Personal, rompiendo tabúes como una relación entre una mujer casada y un hombre menor que ella. Se atrevieron también a tocar temas políticos. La moral única se fragmentó. Los personajes ya no eran santos o demonios, sino seres humanos complejos. Ahora bien, la pantalla de televisión, más allá de solo historias y telenovelas, se volvió también una ventana, y por ella se vieron historias en tiempo real. Tokio, 1964. Las primeras Olimpiadas transmitidas vía satélite. El mundo entero, unido por la señal, viendo a los mismos atletas al mismo tiempo. Las barreras geográficas se derritieron ante el poder de la transmisión global. O el hombre pisando la luna. Un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, con 650 millones de personas conteniendo el aliento simultáneamente. Nunca antes tantos humanos habían mirado lo mismo al mismo tiempo.
o la guerra de Vietnam, que entraba en las salas de estar, un muro cayendo en Berlín, la guerra del Golfo en tiempo real. ¿Cuál es la fuente de esta información, Erika? No puedo yo ahora entrar en asuntos de fuente. Y cómo olvidar los aviones impactando contra las Torres Gemelas en el traumático 11 de septiembre. La historia dejó de ser abstracta. La historia fue visual, inmediata, ineludible. En México, el terremoto de 1985 marcó un antes y un después. Las cámaras captaron lo que el gobierno no quería mostrar. La realidad se coló por las grietas del control oficial. Los ciudadanos tomaron las cámaras. La verdad se volvió de todos. Y por un momento, la pantalla no era un escapismo, era un testigo. No era ficción, era memoria colectiva. La televisión y el poder se han mirado siempre a los ojos. Han bailado juntos, a veces como aliados y a veces como adversarios. Durante décadas, México tuvo un partido único, el PRI, y una televisión dominante, Televisa. No era coincidencia, la televisión era el espejismo donde el régimen se proponía, siempre bello y siempre triunfante. Era el marco de su obra de arte, a través del cual millones de mexicanos veían a un país que no existía. Un México sin pobreza, sin represión, sin corrupción. Contémonos la verdad de ese tiempo. El noticiero 24 horas con Jacobo Zabludovsky era el evangelio diario. Lo que no aparecía ahí simplemente no había ocurrido. Cito, no hay nada que informar. Eso fue lo que dijo la televisión mexicana cuando cientos y no miles de estudiantes fueron asesinados en Tlatelolco en el 68. Y lo repitió cuando el fraude electoral de 1988 robó la voluntad del pueblo diciendo, aquí no pasó nada. Esta noche, Nexos. Apareció la competencia, TV Azteca, que sin ser perfecta, se obligó a ambas televisoras a mostrar más realidad, aunque fuera a regañadientes. El histórico debate presidencial de 1994, un parteaguas. Por primera vez los mexicanos vimos a candidatos presidenciales enfrentarse cara a cara, sin filtros, sin guión. Cada familia mexicana tendrá el bienestar que merece. Mientras tanto, en los márgenes, canales como el 11 y el 22 construían una alternativa, televisión cultural, educativa, crítica, un oasis para quienes buscaban algo más que telenovelas y noticieros oficialistas. Entonces, primero fue una televisora, luego fueron 2, después 3, y ahora son tantas que no podemos contarlas. La era de la pantalla única, cuando toda la familia se reunía alrededor del mismo aparato, ha terminado. Ahora tenemos televisores, tablets, computadoras, celulares, cada miembro de la familia con su propia ventana, su propio mundo, su propia historia. ¿Y la unión? ¿La había entonces realmente? Y la pregunta obligada, ¿qué viene ahora? Estás escuchando La Historia de la televisión mexicana. Un episodio más de E-Cultura, el podcast de Elisa Queijeiro. La llegada de la televisión por cable y por satélite entre los años 80 y 90 fue el primer paso. De pronto los mexicanos tuvimos acceso a decenas de canales. MTV nos mostró una juventud global, CNN nos contó noticias sin filtro oficialista. El anime japonés llegó para quedarse. La televisión dejó de ser nacional, se volvió global. Sin embargo, fue el streaming el que llegó para romper horarios y ritmos. Ya no esperamos al jueves a las 9 para ver nuestro programa favorito. Lo vemos cuando queremos, donde queremos, como queremos, con quien queremos. Devoramos temporadas enteras en una noche de insomnio, saltamos introducciones, abandonamos series a la mitad. Vaya, calificamos lo que vemos y nos devuelven lo que dicen que queremos, según los robots. Porque sí, lo que hoy decide, aunque pensemos lo contrario, sí son los robots. La revolución total a nivel de producción fue YouTube. Sí, con ellos, cualquiera se convirtió en productor de contenido. La profecía de Andy Warhol se cumplió. En el futuro, todos serán famosos durante 15 minutos. Hoy, con un celular y una o varias ideas, el que quiera puede crear su propio contenido, su propio canal, su propia televisora.
Netflix, Amazon, Disney Plus, HBO, ¿cuál les gusta? Los servicios de streaming han traído nuevas formas de contar historias, más diversas, más complejas, menos atadas a las convenciones y a la censura de la televisión tradicional. Historias de mujeres, de minorías, de comunidades LGBTQ+. Voces que antes estaban silenciadas, ahora pueden resonar. La gran hoguera tribal se ha fragmentado en 1000 pequeñas llamas. Ya no compartimos las mismas historias al mismo tiempo. Ya no hay un capítulo que paralice al país. De la cueva al smartphone, del chamán al showrunner, de la hoguera tribal a Netflix. Un largo y continuo camino. La tecnología sí ha cambiado la forma, pero no el fondo de contar historias. Seguimos siendo los mismos humanos que se sentaban alrededor del fuego para escuchar al anciano, a la abuela, contar la historia de la gran cacería. Seguimos necesitando historias para entender el mundo, para procesar el miedo, para imaginar posibilidades. Por eso la televisión ha sido mucho más que un electrodoméstico. Es un fuego contemporáneo que no se extingue. El lugar donde nos seguimos reuniendo para compartir mitos colectivos y cultivar esa escuela de emociones. Una ventana a otros mundos y al final, un espejo donde nos vemos reflejados. Las inteligencias artificiales ya escriben guiones, crean personajes, anticipan nuestros deseos, algoritmos que conocen nuestros gustos hasta mejor que nosotros mismos. Y entonces la reflexión se asoma. Quizás el futuro no esté en la tecnología, sino en poder regresar a lo esencial. Quizás después de la explosión de pantallas, volvamos a reunirnos alrededor de un fuego que no sea digital, Porque mientras existamos seres humanos, yo estoy segura que seguirá habiendo hambre de historias, de las buenas historias, las que al final se cuentan para recuperar el sentido y desde ese espejo y puente recordar quiénes somos. Yo soy Elisa Queijeiro y esto fue La Historia de la Televisión. Gracias por escuchar mi podcast E-Cultura y no te pierdas los siguientes episodios. Este episodio de E-Cultura llegó a ti gracias a Actinver, acompañando a quienes están dispuestos a construir las grandes historias de su vida. Gracias por escuchar un episodio más de E-Cultura, el podcast de Elisa Queijeiro, donde el arte es placer, la cultura sentido y sobre todo, donde las historias inspiran.